No, ninguna. Ay, Dios, me van a disculpar, pero darle 250 ingresos. Ah, complicado esto. Creo que voy a tener que contratar a alguien que se encargue de estar haciendo lo que yo hago ahorita, darle admisión a uno por uno. Si alguno de ustedes es experto en, en esto, me puede ayudar cómo hacer para que no tenga que estar subiendo a uno por uno. Se lo voy a agradecer infinitamente. Licenciado, ahí hay una. Ahí hay un. Me estaba diciendo. Se le corta la llamada, ¿no? No. Hay algo, me estaba diciendo usted, que puedo hacer. Opción donde le dice. Ay, perdón, se me fue la señal. Es que cuando, por ejemplo, yo hago una reunión, a mí me sale la opción ahí, no sé si en la parte de arriba le sale la opción de aceptar a todos de una vez, aceptar a todos o No, accept all. fíjese que ese es el problema, que lo que yo tengo no me sale eso. Y lo que pasa es que estoy trabajando desde mi teléfono, no desde la computadora. Probablemente desde la computadora sí aparezca esa función. No lo sé, no he visto. Eh, voy a voy a intentarlo en la próxima clase. Lo que pasa es que lo que hemos hecho nosotros es que nos dan el banco de datos donde están todos los estudiantes. Y entonces ahí ya, ¿cómo se llama? Los metemos al sistema y ya queda automatizado y entonces ya entran todos y no tengo que estar haciendo esto. Sí, creo que sí en el teléfono no aparece la opción porque en la compu sí aparecen. Sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el problema es que la computadora la tengo allá, al lado izquierdo de ustedes. Y entonces al enfoca la ventana y no se mira, sí se mira una luz atrás. Y voy a ver si consigo un cable para extensión y poner por lo menos solo el micrófono y la cámara aquí enfrente. Vamos a ver qué hacemos. Por hoy, discúlpenme, pero en lo que yo estoy dando admisión, ¿qué dudas tienen? ¿O no hay ninguna? Porque de lo contrario, me quedan dos opciones. Una, comenzar a preguntar yo, y la otra es dejar esto dígame. Buenas tardes, Lick. Solo quería consultarle cuáles podrían ser algunos de los vicios del negocio jurídico. Sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, les voy a explicar uno por uno, pero así en términos de resolver su duda. Los vicios del consentimiento son el dolo,
el error, la violencia y la simulación. Esos los vamos a estudiar uno por uno. Entonces, cuando en la definición se habla de vicios del consentimiento o vicios de la declaración de voluntad, el día que veamos ya los vicios, les voy a explicar la diferencia que hay entre que sean vicios de consentimiento o vicios de declaración de voluntad, pero básicamente son esos: el dolo, el error, la violencia, la simulación. En el artículo 1257, ahí comenzamos con lo que son los vicios de la declaración de voluntad, y dice que son anulables, y bueno, todo eso ya lo vamos a explicar debidamente. Gracias, licenciado. Bueno, Lic, una pregunta. dígame. En este caso de los negocios jurídicos, pero como no hemos entrado en los contratos, que se trata del consentimiento bilateral, en estos casos, licenciado, ¿puede participar una persona jurídica o solo las personas naturales o individuales? Buena pregunta. No, mire, cuando la ley habla de la persona, habla de una manera genérica. Habla de persona natural y de persona jurídica. Y qué bueno que me lo preguntara, porque no solo las personas naturales hacen negocios, también las personas jurídicas. Y entonces, sí, una persona jurídica también puede hacer que nazcan derechos y obligaciones de su propia voluntad, sin que exista contrato. Desde luego, en los contratos, pues ya sabemos que las personas jurídicas participan, pero también en los negocios jurídicos unilaterales, porque aquí, cuando estamos hablando de unilaterales, recuérdense que estamos hablando cuando hablamos de la declaración unilateral, estamos hablando de la declaración de una persona, sea natural o sea jurídica. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre en una persona jurídica, debe haber un montón de socios. Bueno, puede haber 500 socios, pero la persona jurídica actúa a través de su representante legal. Y entonces, si el representante legal hace que nazcan derechos y obligaciones por una declaración unilateral de voluntad, bueno, aunque existan 500 socios, ¿verdad? Aquí a lo que la ley se está refiriendo es a la declaración de voluntad de la persona natural o jurídica. Pero interesante pregunta. Gracias, licenciado. Bueno, ¿qué más? Todavía no hay muchas preguntas que hacer, ¿verdad? Ni siquiera hemos comenzado a leer la norma. Cuando comencemos a leer el código y sus normas, ahí sí vamos a encontrar cualquier cantidad de preguntas, va a haber cualquier cantidad de dudas. Para mí, lo más importante en esta clase con la que terminamos el negocio jurídico unilateral, les decía, no me detengo mucho a esto porque, bueno, de alguna manera nosotros ya lo vimos. Cuando vimos los contratos que nacen de las declaraciones unilaterales de voluntad, ahí nos estábamos refiriendo precisamente al negocio jurídico. En el libro de Rubén Contreras, les decía yo a ustedes, él tiene ahí una lista de todos los negocios jurídicos que hay en el código. Yo se los señalé en la clase, cuáles son todos esos montones de negocios. Algunos ya los hemos explicado en la clase, perdón, en el semestre pasado.
otros se explicaron ya en los cursos de Derecho Civil 2, y hay otros que todavía no los han visto, que los vamos a ver más adelante. Ahí cuando nos habla de algunos contratos que tienen revocatoria, vamos a ver cómo la declaración de voluntad de una persona puede revocar un contrato, pero eso todavía nos falta un poquito para llegar ahí. Entonces, los que tienen el libro de Rubén Contreras, pues ahí van a encontrar ese listado que él tiene de negocios jurídicos que hay en el Código Civil. ¿Alguna otra pregunta? Los elementos que no pueden faltar. Bueno, también buena pregunta. Aún no hemos entrado a eso, pero vamos a llegar sabiéndolo. Hay varios requisitos que nosotros vamos a ver más adelante, y dentro de ellos vamos a encontrar los que son esenciales y que son comunes a todos los contratos. Es decir, ningún contrato, ningún negocio jurídico puede adolecer de alguno de estos requisitos. Pero en el caso del contrato, cuando estamos hablando de esos requisitos esenciales de validez, quiere decir que si no hay uno de esos elementos, el negocio no nace a la vida jurídica. Son la capacidad, el objeto lícito y el consentimiento. En un contrato tiene que haber esos tres elementos. En un negocio jurídico tiene que haber capacidad, objeto lícito. Pero aquí, ¿por qué ya no hablo yo de consentimiento? Porque ya dijimos que es la declaración de una sola voluntad. Y cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de dos o más voluntades. Entonces, dos o más voluntades no caben en un negocio jurídico unilateral. Es decir, el consentimiento es propio de los negocios jurídicos bilaterales o contratos. Entonces, recapitulando, en un negocio jurídico unilateral tiene que haber capacidad y un objeto lícito. Dos. Pero en el contrato ya agregamos otros dos. ¿Por qué otros dos si solo dije tres, verdad? Capacidad, objeto, consentimiento y un elemento que no aparece ahí en el código, que es la causa. La causa es también un requisito esencial de validez, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, respondiendo a la pregunta de cuáles son los elementos, son esos tres en un contrato. Quitando el consentimiento, dejando la capacidad y el objeto lícito en el caso del negocio jurídico unilateral. ¿Alguna otra pregunta, señores? Ahí estoy esperando. Díganme, cuéntenme. Licenciado, Dígame. alguien escribió ahí de si el matrimonio y la adopción son negocios jurídicos. Sí, pero no son contratos. Yo, ¿por qué señalaba eso? Porque lo que pasa es que nosotros constantemente escuchamos que el matrimonio es un contrato o el contrato de matrimonio. En nuestro derecho, el matrimonio no es un contrato.
en el Código Civil ni siquiera aparece como un negocio jurídico. Nuestro código definió el matrimonio como una institución social. Artículo 78, que ustedes conocen bien. Entonces, si nuestro código lo define como una institución social, es una institución social. Si nuestro código hubiera definido el contrato, el matrimonio como un contrato, es un contrato. Y lo dice la ley. O si en lugar de decir un contrato dijera que es un negocio jurídico, pues entonces sería un negocio jurídico. Pero a la luz de nuestro derecho, el matrimonio no es ni siquiera un negocio jurídico, es una institución social. Ahora, ¿por qué yo digo que sí es un negocio jurídico? Lo digo a la luz de la doctrina, de lo que nosotros vamos a estudiar, pero eso yo se lo voy a explicar en la próxima clase. Ya el martes hablamos de contratos y ahí les voy a explicar el tema del matrimonio. ¿Por qué decía yo que es un negocio jurídico? Porque cuando veamos la definición de lo que es el contrato, vamos a ver que es casi exacto a lo que es un contrato. Le falta un elemento, y es el elemento de la patrimonialidad. En el matrimonio, las personas no se casan alrededor del patrimonio. Aunque algunos me dijeron, mire, eso no es cierto. Mira, hay gente que se casa por el dinero que tiene la otra persona. Y el viejito que anda 80 años y todo eso, que apenas puede caminar y con una patojona de a 20 y ponen ahí en el meme que se casaron por amor. Bueno, eso está por verse, ¿va? Ahí sí podríamos decir, esa se casó por interés al dinero. Pero no es esa la institución. Que lo hagan, lo hacen. Miren, todos nos casamos, los que estamos casados, nos casamos por amor. Yo me casé por amor. Y si las cosas no funcionan, la próxima vez que me case va a ser por dinero. Ya no va a ser por amor, porque el amor es algo complicado. Entonces, ahí me voy a buscar una mi patojona millonaria que quiera casarse conmigo. Eso sí, dulce cabales para reírse, hasta yo mismo me río de mí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Una pregunta. Dígame. Yo he escuchado de un caso que no es un caso, sino que normalmente ocurre en las comunidades, como yo vivo en una comunidad. Sí. Entonces, normalmente lo que hacen ellos es que ellos, por ejemplo, aquí hay una asociación y esta asociación normalmente hace un acuerdo con la comunidad. Entonces, la gente de esta comunidad dice que hay acuerdos, inclusive hay acta de por medio que nosotros podemos usar este terreno. Entonces, pareciera que ellos hacen como un contrato. ¿Este es válido o carece? No, eso es un contrato. Cuando veamos el contrato, vamos a ver las formalidades del contrato. Ahí vamos a ver entonces qué tipo de formalidades puede tener un contrato. Pero así de entradita le digo, es un contrato. Hay un libro que yo sé que no han leído. Si estoy hablando tonteras, me lo dicen, por favor. Porque cada vez que yo menciono eso, nadie me dice eso, no es cierto, yo sí ya lo leí. Pero miren, pues, hay un libro que ningún abogado, ningún estudiante de derecho, no digamos un abogado, debe dejar de leer. Es obligatorio, pero ya no leemos. Y es precisamente el contrato de Juan Jacobo Rousseau. En el contrato de Juan Jacobo Rousseau vamos a entender lo que son esos contratos que se aceptan socialmente. Ustedes se recordarán, tal vez los que están muy patojos, no sé si vivieron eso, pero hubo una ocasión en la que
tuvimos un presidente que destituyó a todo el Congreso de la República. Eso estaba muy bueno, era necesario. A la Corte de Constitucionalidad, obviamente, porque la Constitución es la creadora de la Corte de Constitucionalidad, y entonces tenía que dejar de existir ya la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son dos instituciones que nacen de la Constitución. Ese fue Serrano Elías. Acababa Fujimori de hacer lo mismo en el Perú. Había cerrado el Congreso y la población lo vio con mucho gusto, porque es decir, el Congreso nuestro, como el Congreso de otros países, es de lo más corrupto que hay, y cerrarlo es algo que debiera de poder hacerse. Y se puede, pero nadie se atreve. Al final, a Serrano Elías no le funcionó cabalmente el serranazo. A Serrano Elías no le funcionó porque antes de que cerrara el Congreso, él ya se percibía como una persona corrupta también. Entonces, me recuerdo que en esa ocasión varias instituciones, la Corte, todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Universidad de San Carlos, el pueblo de Guatemala casi en su totalidad, salió a las calles a ¿cómo se llama?, a manifestar en contra del serranazo. Al final, Serrano Elías tuvo que salir huyendo del país y todo lo demás, pero en ese momentito, Serrano Elías dio un golpe de Estado a la institucionalidad. Algunos dicen se dio un golpe de Estado a él mismo. Le dio un golpe de Estado a la institucionalidad, al sistema, a nuestro sistema jurídico. Y en ese momento, la Constitución Política de Guatemala, que acababa de entrar a escena, perdió vigencia. Es decir, en ese momento que se dio ese golpe de Estado, la Constitución pues ya no tenía ninguna validez. Sí, nos quedamos sin Constitución. Pero el pueblo de Guatemala aceptó una propuesta que se hizo, que fue que la Constitución no perdiera vigencia y que en lugar de Serrano Elías, que ya se había ido del país, igual que Gustavo Espina, el Congreso nombrara presidente y vicepresidente. Entonces ustedes se recordarán, el Congreso de la República nombró a Ramiro de León como presidente de la República de Guatemala y a don Arturo Gelbrugger como vicepresidente de la República de Guatemala. Entonces, a ellos les tocó asumir la jefatura de gobierno. Es decir, ellos fueron el presidente y el vicepresidente designados de dedo. Y digo designados de dedo porque la gente de Guatemala, por quien votó, fue por Serrano Elías y don Gustavo Espina. Es decir, ellos fueron los ganadores democráticamente. Pero al darse el serranazo, pues entonces ocurrió eso. Y todos aceptamos que la Constitución de la República de Guatemala nos siguiera rigiendo como tal. Y eso es lo que don Juan Jacobo Rousseau, dentro de otras cosas, señala como el contrato social. Así se llama el libro de don Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. Por favor, léanlo. Vayan a alguna librería, cómprenlo, léanlo. Es que un abogado tiene que leer y tiene que leer mucho, y el contrato social es así como para los izquierdistas que se llaman izquierdistas de corazón, dicen que duermen bajo la almohada, ponen a Maquiavelo, al Capital de Marx y a algunos a Nietzsche. Y es con lo que es con lo que le hacen bulto a la almohada. Es decir, un perfecto socialista tiene que tener bajo la almohada esos 3 libros. Bueno, todo abogado debiera de tener bajo su almohada el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y nada debajo de la almohada, ¿verdad? Porque el conocimiento no se transmite cuando uno está durmiendo. Hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. Pero, ¿alguna otra pregunta, señores? No me hagan hablar más
da cuenta, porque ahí sí me desboco. No hay dudas, el martes ya entramos al contrato, dejamos el negocio jurídico por un lado. Lamentablemente no tenemos un semestre para hablar sobre el negocio jurídico, pero lo hemos visto de alguna manera cuando vimos la parte esa de las declaraciones unilaterales de voluntad. Vimos cómo la declaración de voluntad de una persona hace que nazcan derechos y obligaciones, de tal suerte que esa declaración unilateral lo puede convertir en deudor o lo puede convertir en acreedor. Y pues vimos todas las instituciones que teníamos que ver. Hoy, pues, como preámbulo para entrar al contrato, pues hablo de... ¿Nos podría mostrar la por qué? No entiendo. Es que no vi completa, porque no me apareció completo el mensaje. Buenas tardes, licenciado. ¿Alguien La me estaba portada, diciendo? ¿Sí? quiere ella. La portada de... Del Código Del Civil Código comenta- Civil comentaba, es que nos había dicho Ah, que nos lo iba a mostrar hoy. fíjense que sí, se me olvidó. No lo tengo. Lo busqué y no lo encuentro. Lo que pasa es que mi hija es abogada y a veces le he dado algunos libros, algunos códigos y no sé si ya entendió que eso es parte de su herencia o qué, pero no me los ha devuelto. Déjenme ver eso. A partir de hoy veremos esa parte. Pero no importa tener una portada. Ustedes van a la librería jurídica y ahí dicen, mire, quiero un código comentado y ahí les van a mostrar el de la Landívar, que es el que hay. ¿Y más o menos cuánto cuesta el libro, licenciado? Ay, no me acuerdo usted, pero debe andar, no es barato, debe andar por el orden de unos 250, 280 quetzales. Por ahí creo yo. Ya se los dije, la educación es cara, pero la ignorancia es más cara. 150 pesos se los gasta uno en una noche, en una sentada con los amigos. Solo con el cubetazo se van ya lo que cuesta un libro. Pues con todo gusto, Brandon. Ahí tengo un montón de libros y de verdad. Fíjense que yo usualmente regalo libros. Hay algunos libros que, bueno, ¿por qué recomiendo yo a algunos autores y a otros no? Recomiendo a Rubén Contreras. Primero, porque Rubén Contreras fue mi profesor. Posteriormente fui su auxiliar. Y entonces yo conozco sus libros. De hecho, cuando él sacó el primer libro, me lo regaló y me lo dio con algo escrito ahí que ahí lo guardo. Vladimir Aguilar, lo mismo. Vladimir Aguilar me ha regalado todos sus libros. ¿Y cómo cambian las cosas? Vladimir Aguilar fue mi alumno, les cuento. Y me regala estos libros. Por ejemplo, Los contratos civiles, dice, para el licenciado Estuardo Ortiz Peláez. Ejemplo de jurista y docente, con aprecio, Vladimir. Aquí está. Luego me regala otro. Aquí ya me pone para mi amigo y colega Héctor Estuardo Ortiz, con aprecio y respeto. Aquí está Vladimir. Y así tengo los otros, todos los de Vladimir. Y ¿por qué los recomiendo? Porque los he leído. Un día hay un profesor, por ética no voy a mencionar su nombre, porque fue profesor de la facultad durante muchísimo tiempo, hizo su libro. Y un día que nos encontramos, me reclama, me dice, mire usted, ahí me he enterado que usted recomienda
para su clase los libros de Rubén Contreras y los de Vladimir Aguilar. El mío no lo recomienda. ¿Por qué? Y entonces le dije, porque yo su libro no lo conozco. Los otros dos libros, porque los autores pues tuvieron la deferencia de regalarme su libro. Y entonces los he leído y por eso los recomiendo. Y usted pues nunca tuvo la deferencia de darme uno de sus libros. Por eso no lo recomiendo, porque yo no voy a gastar un solo centavo, le dije, para comprar su libro. Si usted quiere que yo lo recomiende, pues mínimo debió de haberle dado los libros que usted hizo a los profesores del curso. Porque es una cuestión de inteligencia, ¿verdad? Ser uno vivo. Entonces, Vladimir me ha dado varios. De hecho, aquí tengo uno de los que me han quedado. El negocio jurídico. Es decir, ya él me dio dos, porque casi todos los años me daba uno, porque él constantemente lo está haciendo y me lo daba, y yo lo he regalado en clase. Y bueno, tengo dos, pero lo que pasa es que los dos tienen dedicatoria, y entonces por esa razón es que no los he regalado, porque ¿para qué voy a tener dos de lo mismo? Aquí están los dos, pero los guardo por la... ¿Y del IC Rubén? ¿Perdón? El licenciado Rubén no tiene uno que no le sirva. Fíjese que ahorita no tengo, pero ahí de repente me llegan. Muy bien. A mí me regalaban los libros estos, los autores, y en algunos casos, cuando ingresaba a la facultad, ahí hay una venta de libros debajo de las gradas, ¿se recuerdan? Y la señora esta cada vez me decía, mire, ¿qué libro va a utilizar usted para libro de texto, para tenerlo? Y entonces yo le decía, pues, el de Rubén Contreras, por ejemplo. Y me lo regalaba. Y entonces, ese libro que me regalaba, pues yo lo regalaba entre mis alumnos. ¿A quiénes les daba el libro? Pues primero a alguien que no lo tuviera, y segundo a un excelente alumno, ¿verdad? De las tres secciones yo escogía al que me parecía el mejor alumno. Generalmente se lo regalaba al que me sacaba 100 puntos, ¿verdad? Le daba su libro. Hoy todos me sacan 100 puntos. Vamos a ver si cuando entremos a las presenciales vuelve a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que yo sé que en las evaluaciones trabajan algunos en grupo. Pues fíjese que a veces podría ser la rifa también. Podría ser la rifa. Me recuerdo que en una ocasión una exalumna de su hermana, que falleció al final de cuentas, necesitaba plata y andaba viendo cómo conseguía que la apoyaran económicamente. Entonces le digo yo, mire, yo le puedo regalar un libro para que lo rife. Y bueno, lo pasó ofreciéndolo en varias secciones, y al final pues hizo la rifa y consiguió algo de plata, ¿va? Pero hoy de momento no sé si puedo hacerlo o no. Lo veremos. Primer parcial, a los de 100, si no son muchos, pues de repente, y los invito a tomar un café, y de alguna manera los estimulo. Así que tal vez con libros, ¿no? No lo sé. Bueno, si ya no hay preguntas, ¿qué hacer? Licenciado, con una pregunta sobre el libro. Okay, es Yolanda. que estaba verificando varias opciones y no sé si el que tengo aquí está bien, solo se lo voy a mostrar. Permítame. ¿Cuál es? Solo
No sé si, ay, es que no sé si se ve. Léamelo. Es Dígame. es el centro, es el decreto ley número 106, Código Civil comentado y concordado y esquematizado. Incluye guía para manejo de código. Cabal, Texto edición. ese es el que hace la Facultad de Derecho, ¿o no? ¿Quién es el autor? Es de la editorial Fénix. Eh, Ay, la, no. la editorial, ¿cuál es? Fénix. ¿No dice Centro de Análisis y Actualización Jurídica de la Sí, USAC? sí, Centro de Análisis y Actualización Jurídica, correcto. Y atrás está la fotografía del licenciado Carlos Vázquez, en la Sí, contraportada. correcto. Va, ese es Correcto. el que les estoy recomendando. Ah, ok. ¿Por qué les recomiendo ese código? Miren, pues, al César lo que es del César, ¿verdad? Y uno debe reconocer siempre a las personas que de alguna manera pues han aprovechado esto. El licenciado Carlos Vázquez fue mi alumno, perdón, fue mi auxiliar, no mi alumno, fue mi auxiliar. Y durante el tiempo que fue mi auxiliar, pues yo lo enseñé a dar clases y en una ocasión me dijo que quería que yo le facilitara mis copias y yo pues con todo gusto se las di. Ya les comentaba que yo estaba tratando de hacer por lo menos un libro de contratos y tengo otro que comencé de obligaciones. Y él tenía los propios, los de Derecho Civil 1 y 2, que son los cursos que él imparte. Y entonces con eso, él comenzó a trabajar con esta editorial de la facultad, el Código Civil. Y entonces todo lo comentado que hay en la parte que tiene que ver con obligaciones y contratos es de mis clases, pues, de mis notas. Y en la otra parte, lo que es Civil 1 y 2, pues ya, ya son las notas de las clases que el licenciado Carlos Vázquez da. Y entonces, así fue como ese Código Civil, pues, nació a la luz con toda esa información, que es información importante. Por eso que yo les decía, con ese libro ustedes van a poder estudiar. ¿Cuánto le costó? Como 200. El precio dice que cuesta 230. Ya, ¿y usted dónde lo compró? No, no lo he comprado, lo estaba viendo en la página de la librería jurídica para Ah, comprarlo. bueno, ya saben, entonces ahí en la librería jurídica lo vende la Facultad de Derecho, pero como está tomada, definitivamente ahí no van a poder encontrar ni las puertas abiertas. Pero hagan un esfuerzo, váyanse a la... Fíjense que yo, yendo a meterme a librerías, hoy ya, bueno, a mí siempre me ha gustado el olor del papel y a veces la humedad de tenerlos guardados, pero yo me metí un día a una venta de libros que está ahí cerca de Finanzas, en una calle que colinda con Finanzas, hay un parqueo que está atrás de Finanzas, a la par está, si no mal recuerdo, creo que se llama Altense o algo así, y me metí a ver libros usados. Ahí encuentra uno maravillas de libros. Encontré una colección de derecho penal de don Federico Puig Peña. Es decir, don Federico Puig Peña para mí era un civilista y yo lo conocí, Marquense, muchas gracias. Yo lo conocí como civilista, porque yo estudié con él, es decir, en sus libros, ¿verdad? Y me sorprendió ver una colección de derecho penal escrita por él, y que es una maravilla, doctrina, eso ayuda un montón. Entonces,
seguramente muchos compañeros que comienzan con una gran ilusión la clase o el curso, a los pocos meses andan vendiendo los libros que compraron, ya sea porque se fueron de la facultad o porque para hacer el ajuste, no lo sé. Pero vayan a ver, también existe esa posibilidad. Dígame, Carlos. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo compré el libro de Código Civil, el mismo, solo que es de la 5ª edición, no habrá ningún problema con eso. No, ninguno. Recuérdense que las ediciones más modernas tienen... miren, el Código Civil, desde que salió a luz, ha tenido unas 2, 3 reformas, si acaso. Y no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. Entonces, desde luego, una última edición va a tener las últimas reformas, ¿verdad? Creo yo que ya deben estar. Hay un par de artículos ahí que fueron modificados en el Código Civil, pero fuera de eso estamos bien. No se preocupe porque sea esa edición. Gracias, Lic. Bueno, Lili. Sí, buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Yo tengo que es de la 5ª edición. Sí. Ajá. Era lo que decía Carlos. Ajá, sí, entonces No voy a usar. No hay ningún problema. El que yo tengo, que no lo he encontrado, pero ahí lo voy a buscar, debe ser de la misma edición que tienen ustedes, creo yo. No he comprado después de eso. Es más fácil ir haciéndole agregados al código que estar comprando cada edición que sale, ¿verdad? Y como les digo, no son muchas reformas. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, ya ahorita me va a tocar ir a atender a los de la noche. Ninguna. Bueno, entonces, feliz y calurosa tarde. Se presta para tomar algo frío. Estoy hablando de un refresco, ¿no? Nos vemos el día martes. Un fuerte abrazo para todos. Se cuidan. Gracias, licenciado. Linda tarde. Está bien, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz